Bien, el Señor nos bendiga a todos. Ya nos hemos presentado entre todos. Ahora quienes nos ven desde casa, nos saludamos a todos. Y voy a empezar con la oración, hermanos. Porque después dice un pastor, decía, después agarro monte y ya no me acuerdo. Y vamos a recordar a la hermana Lupita que está cumpliendo años. Y ya la ventaneé. hermana Lupita, no la vamos a balconear aquí, su hermana está diciendo cuántos años. Ya dijeron, Hay muchas cosas por las que pedirle, hay muchas cosas que no cuestionamos a Dios, pero nos vienen a la mente. Y yo creo que muchos de nosotros hemos preguntado, y yo platicando con el Señor, digo, Señor, ¿qué tú tienes preparado para la hermana Lupita? Porque yo sé que como cuando estaba él en el jardín orando, él le dijo a Pedro, si yo quiero puedo pedir una legión de ángeles y mi Padre los envía. Yo sé que el Señor así puede obrar en la vida de la hermana Lupita, pero pues no sabemos. Lo único que sabemos es que la hermana Lupita no ha cesado de batallar. La hermana Lupita ha seguido batallando ahí en su lecho, en su cama, y no ha retrocedido. Y yo siento el deseo de hoy decirle, hermana Lupita, usted ha peleado desde allá, ¿no? Usted ha sostenido en oración a muchas personas, y quisiéramos que esto cesara, pero pues no conocemos la soberana voluntad de Dios, pero sin duda que va a ser santa, agradable y perfecta. Y vamos a orar por otras necesidades también, por nuestro obispo y muchos cumpleaños que hay. Vamos a empezar. Señor bendito, le damos gracias en este domingo y nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, sabiendo que tenemos necesidad de acercarnos, necesidad de ser auxiliados, ayudados por ti, Señor. Y te damos gracias por este domingo, porque tenemos la oportunidad una vez más de reunirnos de manera presencial. Damos gracias por los que hoy están aquí, por aquellos que han decidido, Señor, quedar en casa. Pedimos que tú, Señor, lleves a cabo tu obra perfecta con todo esto que está sucediendo en el mundo entero, Señor. Y hoy nos acordamos de la hermana Lupita, Señor, que ha cumplido un año más de vida. Tú le has permitido, Señor, cumplir un año más de vida. Y rogamos que tu mano poderosa le abrace, Señor, allá en su casa, en su cama, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza porque hermana Lupita, de donde está, Señora, es un ejemplo para nosotros de persistencia, que sin duda, si estuviera aquí presente, diría que ha habido muchas tristezas y flaquezas, pero ahí está, luchando, siguiendo hacia adelante sin retroceder. Y te damos gracias porque le has permitido cumplir un año más de vida. Y hoy también pedimos por Juan Huerta, Señor, que se encuentra mal de salud. Rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano poderosa y le sanes y le restaures, Señor. Hoy también, Señor, rogamos por nuestro obispo Rosario Castro. Sabemos que ha ido mejorando y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en él y en su familia y le fortalezcas y le levantes, Señor, de manera majestuosa, por tu majestad, por tu poder, por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús pedimos por nuestro obispo y también, Señor, pedimos por Gabriel, familia de nuestra hermana Alicia, Señor, y Marlene, su nieta. Pedimos también por estos familiares de nuestra hermana María, Señor, por Ernesto, por Vicky, por Poncho, por Neftalí. Señor, tú les has permitido, Señor, también a ellos cumplir un año más de vida, Señor, y damos gloria, honra y alabanza a tu santo nombre, porque tú eres el dador de la vida, Señor, y damos gracias por la vida de María también, porque la hemos visto, Señor, cómo ella ha ido avanzando y cómo va creciendo en el caminar contigo. Gracias, Señor, sígala fortaleciendo a ella, Señor, y a José y a toda su familia. Te pido también, Señor, en el nombre de Jesús, por mis sobrinos, por Edrey, por Adriel. Señor, tú les has permitido cumplir un año más de vida. Fortaléceles, Señor, en este tiempo de juventud donde todos, Señor, nos queremos comer el mundo en un solo tajo, Señor. Dales la fortaleza, dales la sabiduría, Señor, la capacidad de poder pensar con cordura y tomar las decisiones correctas para su bien y para todos los que les rodean. Señor bendito, gracias. Gracias porque estamos aquí listos para aprender de ti, para acercarnos al trono de tu gracia por medio del estudio bíblico. Bendice
dice, oh Dios, tu palabra, que Señor que sea relevante a la vida de las personas, a cada persona que hoy está escuchando aquí presencialmente, como quienes están a la distancia. Señor, que sea tu palabra, Señor, ese bálsamo que sana nuestras heridas, aquel vaso de agua, Señor, que trae frescura a todo nuestro ser, por los méritos de Jesús. Amén. En esta ocasión quiero compartir, quiero meter en la serie que hemos estado viendo, el camino del arrepentimiento. Hemos estado viendo la necesidad que tiene el cristiano, el discípulo, de vivir en esa condición, en esa actitud de arrepentimiento para con Dios, porque el arrepentimiento no es una sola vez, es el Señor Jesús y también Juan el Bautista decía que debía haber fruto digno de arrepentimiento, lo cual debe ser constante en nuestras vidas. Pero hoy quiero yo abordar este otro tema en medio de esta serie del camino del arrepentimiento, que tiene que ver con la fe que mostramos a diario, que observamos a diario en nuestras vidas. Y en cierta ocasión el Señor refirió una parábola hablando acerca de persistir en la oración. Dice que había un juez que ni temía a Dios, ni temía a personas, y era un juez, era un rey, dice que no le importaban las cosas, él se sentía soberano, y había una mujer que continuamente iba con él y le pedía que le hiciera justicia, una y otra vez venía. Y cierto día dice el Señor que este hombre el rey dijo, le haré justicia a esta mujer porque algún día me va a colmar la paciencia. Y el Señor repitió, dijo, ven lo que hizo este hombre injusto, que ni teme a Dios, le hizo justicia a esta mujer. ¿Cuánto más no se tardará el Señor en hacerle justicia a aquellos que persisten en la oración? Y esto está en Lucas 18:6. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo, pronto les hará justicia. Y esto es en lo que yo quiero que recapacitemos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y el Señor Jesús estaba hablando acerca de lo importante de persistir en la oración. Pero me llama mucho la atención cuando termina diciendo el Señor, cuando venga, yo creo que está hablando del retorno del Señor, hallará fe en la tierra. Y Él estaba hablando de la oración y podemos decir, bueno, solamente la oración envuelve todo lo que tiene que ver con la fidelidad a Dios, oración solamente, o también comunión, porque en cierta ocasión el Señor Jesús, en el Sermón del Monte y en algunas otras ocasiones, Él habló de aquellos que oraban de manera hipócrita, dice, para ser visto por los demás. Entonces el Señor dijo, pero ustedes no hagan así. Cuando tengan que orar, entren en su oración y el Señor, su Padre Celestial, que les dé el secreto, les recompensará al público. El Señor estaba hablando entonces de persistir en la oración, pero una intimidad verdadera con Dios. Un caminar, una intimidad, una comunión con Él. Y cuando el Señor entonces estaba hablando, hallará fe en la tierra, estaba hablando, es como si pudiéramos decir, encontrará el Señor que hay esa comunión, que hay esa cercanía con Él cuando venga a la tierra. Y yo quiero hablar, hermanos, hoy de un acontecimiento que dio lugar cuando el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio. Y es un pasaje que lo hemos leído muchas veces y cuando lo leemos nos aparece un tanto burdo por lo que sucede ahí, un poco agresivo la situación y me llama mucho la atención que este fue el primer mensaje. Lucas, esto está en el capítulo 4 de Lucas. Lucas lo presenta como el inicio de su ministerio. Si nosotros vemos este pasaje en el Evangelio según San Lucas, nos dice que después de haber venido de estar en oración y en ayuno, es cuando él va a su tierra, donde él vivía, en Nazaret. Y allí Lucas nos lo presenta como su primer sermón, su primer predicación en público. De hecho,
Lucas dice el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y hay algo muy interesante que Lucas nos enseña allí en esto. Ustedes pueden abrir sus Biblias, Lucas capítulo 4, versículo 16. Yo lo tengo apuntado acá, pero de todos modos lo abro. En la Biblia. Dice la palabra de Dios, Lucas nos dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ponga atención en esto. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes o vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando estaba yo estudiando, hermanos, nos pidieron que hiciéramos una monografía. Una monografía es un trabajo que se hace para relatar algo, ¿no? Y que escogiéramos algún pasaje y que lo hiciéramos. Y yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi trabajo para entregarlo, pues uno se documenta de muchos libros, le piden y agarré un libro que me pareció, después el maestro dijo el término, muy romántico lo que decía, porque este libro decía como si el Señor hubiera enviado cientos de ángeles e hizo una valla para que el Señor saliera por ahí cuando lo querían despeñar. Y luego nos enseñó el maestro y dice, no, es que no fue así. La idea de esto es que el Señor salió entre empujones y jalones porque lo querían despeñar. El escrito dice, la palabra de Dios dice que se enfurecieron enormemente cuando les habló de este ejemplo. Ahora, ponga atención en algo muy interesante que les digo. Dice que cuando terminó de leer el libro del profeta Isaías, enrolló, porque eran rollos, y se lo dio al ministro. El ministro era el que cuidaba ahí, el que daba los turnos a quienes iban a participar. Y nosotros tenemos la idea, la mayoría, de que cuando se le dio que leyera el rollo y que lo enrolló y lo entregó y se sentó, que ya se acabó su participación y vino y se sentó en una de las bancas. Pero resulta que en la costumbre judía no es así. En la costumbre judía, cuando están en una sinagoga, se ponen de pie para leer la escritura, pero se sientan para enseñar. O sea que el Señor apenas se acababa de sentar, los que están allá no lo van a ver por un segundo, pero Él se sentó, como dijeran en la costumbre católica, es ex cátedra. Lo que la persona está diciendo, cuando está sentado, eso se tiene que respetar y se tiene que cumplir.
Y el Señor Jesús apenas iba a empezar su sermón cuando lo sacaron a jalones y empujones, cuando les dio este ejemplo. Nosotros, la mayoría, conocemos la historia de la viuda de Sarepta, de Sidón. Cuando el Señor, allá en el libro de los Reyes, Primera de Reyes creo está, capítulo 17, si mal no recuerdo, Segunda de Reyes 17, el Señor dijo que iba a cerrar los cielos, que fuera y avisara, que no iba a llover hasta que Él lo dijera, y el Señor le dijo que se fuera a cierto lugar, y allá iba a ser alimentado por una viuda, por una persona. Yo ya tengo quien te alimente, dice. Y el Señor les dijo, bueno, en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Elías, cuando hubo esta gran hambre, había muchas viudas que padecieron hambre. En la Tierra Santa, en Jerusalén, en todo Israel, había muchas viudas, pero no fue enviado Elías a ninguna de esas, sino a una viuda extranjera. Es más, él estaba en tierra extranjera. En Sarepta de Sidón eran extranjeros ahí. Y luego cuando les da esta otra figura de Naamán, el sirio, dice, y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero no fue enviado ninguno de ellos en la Tierra Santa, sino Naamán, el sirio. Es como si el Señor les estuviera diciendo, miren, la bendición no se quedó en casa, el Señor, Dios, el Padre Celestial, la envió a otro lugar. Y hay algo muy interesante que encontramos en este pasaje. El Señor Jesús nos los está diciendo entre líneas cuando está explicando, y cuando Lucas, la palabra de Dios, relata todo lo que sucedió, nos está diciendo la actitud de las personas que estaban allí. Pero cuando nosotros buscamos en Mateo, si usted quiere apuntar para que lo vea, Mateo 13:58 dice, Mateo también está relatando las cosas que pasaron en el tiempo en que Lucas nos relata esto mismo, es decir, como que están relatando lo mismo. Mateo 13:58. Mateo nos dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de su propia gente, los que le conocían. Marcos dice algo todavía un poquito, le sube de 2-3 líneas. Marcos 6, 5 y versículo 6 también. Marcos 6, versículos 5 y 6. Que no pudo hacer allí ningún milagro, que lo dice, salvo que sanó a algunos enfermos. Y en el verso 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, su propia gente. Lucas, el pasaje que acabamos de leer, lo que nos dice es que la gente lo conocía y dice, ¿no es este el hijo del carpintero y de dónde él tiene sabiduría? Es decir, lo conocían, sabían quién era. Así que aprovecho para decir y abrir un pequeño paréntesis, hermanos. En veces es bien difícil testificar entre nuestra propia familia. ¿Por qué? Pues porque conocen nuestras debilidades. Las hay, hermanos, yo las tengo, al menos que ustedes no, pero conocen nuestras debilidades, conocen nuestros errores, saben de dónde el Señor nos ha sacado. Pero el problema enorme de nuestra familia es que las cosas que Dios hace no las hace por capacidades nuestras, por capacidades humanas, es Dios en nosotros. Es lo mismo que estaba pasando. El Señor Jesús, claro, en Él no había pecado, en Él no había nada que acusarle, salvo que le conocían desde niño, sabían que entre ellos habían dado. El texto en ningún momento está diciendo que en Él había debilidades y pecados, pero sí nos está diciendo que lo conocían de siempre. Se les hacía por consiguiente imposible creer que Él les estuviera dando un sermón. Y vuelvo a decir, aunque aquí dice que Él ya había hecho señales en otros lugares, Lucas nos dice que el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio, empieza a hablarles acerca de la aceptación de Dios, del Padre. Empieza a hablarles acerca de la fe.
¿Sabe qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista les hablaba del juicio que había de venir. Sálvense del juicio que viene. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús les estaba hablando de la gracia que tiene que ser aceptada por fe. Y Mateo y Marcos nos dice que el Señor se maravilló de la incredulidad de ellos. Es más, no pudo, dice, uno de ellos dice, no pudo hacer allí ningún milagro por la incredulidad de ellos. Y esto nos hace pensar, se requiere fe. Se requiere fe para que el Señor obre y actúe en nuestras vidas. El escritor sagrado de los Hebreos, la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra traducción sería, crea que Él existe. ¿Por qué oramos a Dios? Pues porque creemos que Él existe. Y aún cuando dice que en una ocasión un hombre le dijo a Juan Wesley, le dijo, predica la gracia, le dijo, predícala hasta que la creas. Y una vez que la creas, no dejes de predicarla. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos al predicar y al acercarnos a Dios y al leer la palabra de Dios, creemos cada vez más. De tal manera que cuando nos acercamos a Dios orando, creemos que Él existe, pero cada vez más lo comprobamos porque vemos que entonces Dios empieza a responder nuestras peticiones. No veríamos ninguna respuesta si entonces no hubiera peticiones. Nos acercamos a Dios de esa manera, creyendo que Él existe. No solamente para hacer peticiones, pero también para tener comunión con Él, para platicar, para conversar con Él. Qué bueno es que podemos platicar a Dios todo lo que nos pasa, ¿verdad? Qué bueno es que cuando venimos a Él, no nos dice, ya sé lo que me vas a decir, pero ¿sabes qué? Yo sé que hiciste esto y esto. No, el Señor está esperándonos. Claro que Él sabe lo que sucedió, pero Él nos conforta, Él nos abraza. Vuelvo a repetir las palabras iniciales. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Señor se está hablando, porque si no hay fe, si no creemos que Él existe, no nos acercamos a Él en oración. Pero qué enorme, qué desgracia tan enorme le estaba pasando a la tierra de Nazareno, la cuna donde nació el Señor Jesús, donde estuvo Él ahí. Su gente, donde Él creció más bien, porque Él nació en Belén. Pero Nazaret, que era algo más pequeño ahí, algo más, una parte diferente, es donde Él creció. ¿Lo vieron crecer? A lo mejor lo vieron que andaba jugando entre los demás niños, lo vieron sentarse a aprender de las Sagradas Escrituras, lo vieron sujetarse a sus padres. Para ellos era una persona como cualquier otra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y el Señor Jesús se atrevió a comparar a su gente en esa ocasión, hacer una comparación cuando en aquella ocasión el Señor decidió cerrar los cielos, que no lloviera más. Conocemos la historia. Vemos en la viuda de Sarepta, por lo menos yo quiero que notemos dos cosas. No siendo una mujer judía, una mujer hebrea, creyó al profeta. ¿Saben que los profetas eran enviados para cumplir la voluntad de Dios? Los profetas de Dios no iban ellos para dar su propio mensaje. No iban ellos y de repente salían con algo que se les ocurrió y empezaban a dar algún mensaje diciendo que era Dios. No, ellos iban y cumplían con un mensaje de Dios. Y los profetas eran muy conocidos. Es muy probable que esta mujer sabía quién era el profeta cuando llegó ahí, el profeta Elías.
Se dice que los usos y costumbres, que incluso los profetas tenían una vestimenta muy diferente. Y se dice que también la mayoría de ellos siempre traían un bordón. Eran respetados, eran personas respetadas. Pero resulta que los extranjeros tenían sus propios profetas, no profetas de Jehová, eran profetas de algunos otros dioses. Pero esta mujer creyó al profeta. La historia nos dice que cuando llegó a ese lugar que fue enviado, pues, el profeta Elías le dijo a esta mujer, mira, la vio que andaba juntando unos leños ahí, y le dijo, te pido que me traigas un poco de agua para beber. Y cuando se iba yendo casi le dice, ay, ¿sabes qué? Prepárame por favor una torta de harina amasada con aceite y cócela ahí entre las cenizas. Y se volteó la mujer y yo me imagino, no llego a volar la imaginación, yo me imagino que se le fue la sangre hasta los pies. Y dijo, ahí están las palabras, ¿sabes qué? Pues la verdad ahorita andaba juntando unos leñitos para hacer la última porción de harina que nos quedaba y la última porción de aceite para comerla mi hijo y yo. Y lo que pase después, para dejarnos morir, dice la Reina Valera. Estas son las palabras del profeta Elías. Dijo, haz como has dicho, pero primero dame de comer a mí. Híjole, se me hizo un cuero. Pues sabe que nos gusta siempre ser los primeros a nosotros. Híjole, que el Señor le hable a su corazón allá donde usted está. Yo no le puedo decir más de lo que su conciencia ya le está diciendo. Y lo que me está diciendo a mí también. ¿Sabe qué está diciendo este? Pon a Dios en primer lugar y vas a ver, diría otra persona, de otro escritor, y verás la gloria de Dios. En el libro de Levíticos, cuando el Señor les está dando indicaciones a su pueblo, cómo habrán de presentarse de él, adorar, dice, hagan estas cosas así como están escritas, y la gloria de Dios se les aparecerá. La gloria de Dios, el que el Señor venga y que intervenga, es como producto de la obediencia, primero que nada. Lo vemos en muchos pasajes. También Samuel le dijo al primer rey, a Saúl, le dijo, mira, ¿se complace Dios en que le traigas muchos regalos como en que se le obedezca en su palabra? Bueno, aquella mujer, es la primera cosa que quiero notar, no siendo judía, le creyó al profeta y obedeció. En la obediencia recibió gracia de Dios. La gloria de Dios se le apareció. ¿De qué forma? Con el sustento. No había alimento por ninguna parte. Hay un pasaje, si usted lee toda la historia, ya la conoce, dice que cuando Elías decidió presentarle por orden de Dios, andaban por ahí juntando como podían pastos para mantener con vida a los caballos del rey. O sea, no había mucho que cortar, pues es lo que nos dice. No había nada que cortar. En la obediencia, ¿cuál sería el acto de esta mujer que se puso en el camino de la gracia? Obedecer. Sí hubo un acto. No es que ella compró la gracia de Dios, pero sí se puso en el camino de la gracia para obedecer. La siguiente señal, el siguiente milagro que este profeta realiza en esta familia de dos, porque era la viuda y un hijo que tenía, no fue como respuesta a nada que hizo esta mujer. Por si acaso decimos, bueno, es que estamos hablando aquí de religiosidad, ¿no? O de fariseísmo. Yo le doy al Señor esto y por eso Él me da de su gracia y su bendición. Pues no, porque el otro acontecimiento fue de pura gracia. Ella no hizo nada. Dice que en cierta ocasión su hijo enfermó y murió. Y esta mujer vino al profeta y le dijo, ¿qué te he hecho yo que me ha pasado esta grande desgracia? Que mi hijo murió. Y le dijo, préstame al muchacho para acá. Y dice ya, él oró y dice cómo lo hizo. Y aquel muchacho volvió a la vida. Aquí no hubo nada que ella hiciera. Vemos dos cosas que sucedieron en la vida de esta mujer. Como respuesta a su obediencia, fue recipiente, recibió de la gracia de Dios. Pero en el otro, ella quedó sin hacer nada y recibió la gracia de Dios.
la misericordia de Dios sin realizar ningún acto para recibirla. Dos cosas en la vida de Naamán. Este hombre, si hemos leído la historia de este hombre llamado Naamán, dice que era un guerrero, no cualquier guerrero. Ahí nos empieza a hablar, nos dice que era un hombre valeroso, o sea, era un hombre valiente. Pudiéramos decirlo, con muchas condecoraciones porque había ganado muchas batallas. Muchas batallas había ganado ya. Y nos da este relato la palabra de Dios para que veamos qué clase de hombre. La palabra de Dios no se calla nada. Y cuando se le dice que en la tierra, ustedes pueden ahí leer la historia, una mujer que había sido llevada, una muchacha que estaba como sirvienta en la casa de Naamán, y le dijo, allá en mi tierra, en Samaria, dice, si mi señor, o sea, Naamán, va a la casa de mi señor el profeta Eliseo, dice, él nos sanará. Fíjese muy bien, otra vez este hombre, sin ser judío, sin ser hebreo, sin tener un contacto directo con todos los usos y costumbres, él decidió creer a la palabra de esta jovencita, porque dice que era una muchacha, y fue en camino hacia allá. Este hombre, hermanos, es muy importante lo que la palabra de Dios nos dice, porque hay algo que hace énfasis la palabra de Dios en la historia de este hombre. Dice que una sierva, que era la judía, una sierva, una esclava, diciéndolo de otra manera, fue la que le dio la palabra a él. Él era un hombre de alto rango, puede decir, bueno, pues un siervo, un esclavo, diciéndole qué es lo que puede hacer, pero decidió creerlo. Cuando llega a la presencia del profeta Eliseo, no sale a recibirlo. Él llegó, nosotros podemos entender que él llegó con un enorme séquito, venía con regalos, venía con un montón de presentes. Un hombre de guerra que era una persona que era respetada en su país, no creo que hubiera llegado ahí con 2, 3 carritos ahí acompañándolo. Venía con un enorme séquito y él esperaba que alguien saliera. De hecho, él lo dice, yo esperaba que iba a salir el profeta y luego iba a invocar a su Dios y a lo mejor hasta tronaban los cielos y entonces le iba a sanar. ¿Sabe por qué la palabra de Dios nos dice esto? Había una enorme soberbia del tamaño del mundo en la vida de este hombre. Él sabía quién era. Él sabía que en su tierra, por su orden, cualquiera podría morir. Él sabía que cualquiera que se atreviera a faltarle el respeto, probablemente ya no existiría. Él estaba acostumbrado a que le respetaran y le temieran. Pero viene a esta tierra donde está este profeta que le dijeron que puede sanarlo y no sale a recibirlo, pero le envía a un siervo también él. Fíjese bien, una vez más un siervo. Y le dice, ¿sabe? Dice mi señor que vayas a las aguas del Jordán y te sumerjas. ¿Cuántas veces dijo? 7 veces. Un siervo salió y habló con él y se enojó. Pero vea lo que sucede después. Él estaba a punto de irse y uno de los siervos de él, le dice, mi señor, si te hubiera mandado el profeta que hicieras cualquier cosa que tiene que demostrar tu valentía, tu vigor, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué no haces esto que te parece insignificante? Una vez más un siervo. ¿Sabe qué encontramos en la vida de este hombre? Dejó al lado esta soberbia del tamaño del mundo y creyó a la palabra de Dios. Y entonces fue y se sumergió y recibió la gracia de Dios por obedecer, por creer. Eso que yo he relatado de una manera muy rápida es lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos que estaban allá. ¿Cómo es posible que extranjeros que no vivieron y fueron enseñados por grandes maestros y que conocieron
que han conocido la gloria de Dios. Aquellas personas no han conocido nada de esto y creyeron. A esos fue enviado Dios con su poder, es decir, por medio de los profetas. Primero a la viuda. Ella decidió creer. Y este hombre que estaba enfermo de lepra decidió creer. A ellos fue enviado. Y había muchos en Jerusalén que necesitaban la gracia de Dios, pero no fueron enviados. ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas? Porque no creen. Ahora entendemos lo que los otros evangelistas nos dicen acerca de lo que sucedió en su tierra. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso lo dice Mateo. Y Marcos dice que no pudo hacer allí, no pudo, dice, qué interesante, ¿no? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo, es como si dijera algo esporádico. ¿Saben qué estaba haciendo el Señor intentando hacer? Pero no lo dejaron terminar su sermón. Nos hubiera gustado cómo terminaba ese sermón, ¿verdad? Cómo daba, porque Él solamente dio su inicio. Les aseguro que muchas viudas había en el tiempo de que hubo hambre, que no llovió. Muchas viudas había en Jerusalén, pero no fueron salvadas, no fueron ellas las depositarias de la gracia de Dios, sino una extranjera. Y muchos enfermos había. ¿De qué iba a hablar el Señor ahí? Bueno, alguien dice por ahí, no hagamos preguntas necias. No, a lo mejor estoy haciendo preguntas necias. Pero no lo dejaron terminar su sermón. Lo querían lanzar por el odio que sintieron cuando el Señor los hizo ver su incredulidad. Quiero terminar con esto, hermanos. Algo que el Señor Jesús estaba intentando hacer. Yo veo entre líneas algo que el Señor Jesús estaba intentando hacer, porque el Señor Jesús, Él mismo dijo que yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso estaba haciendo Él ahí. Él estaba buscando el arrepentimiento, no estaba buscando el juicio. Por eso decía, Juan el Bautista habló del juicio que se acercaba. Arrepiéntete y conviértete a Dios. Pero Jesús estaba hablando de la gracia que salva. Y el Señor Jesús estaba haciendo algo que después el apóstol San Pablo nos dice también. Romanos 11, 13 y siguientes. Fíjese bien cómo dice la Reina Valera. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y el Señor Jesús estaba tratando de provocar a celos a su propia gente y decir, miren lo que sucedió con los extranjeros. Hubo gracia de Dios porque creyeron. La otra traducción que dice la nueva traducción viviente, Romanos 11, 13, también dice 14, dice, menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles. Entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Es que la palabra de Dios no viene simplemente para condenar. La palabra de Dios viene, como dice el apóstol Pedro, que Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en aquel sermón. Pero el sermón es para nosotros. Y como inicié introduciendo, pero cuando venga el Señor en su gloria, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos encontrado algo que el Señor nos está diciendo algo. Yo creo que hay una aplicación para cada uno. El trabajo siempre de quien expone la palabra es eso, exponerla y explicarla. Pero el trabajo de convencer a cada corazón es del Espíritu Santo.
y yo sé que Él está trabajando ahorita, aquí y los que nos ven a distancia. El Señor nos bendiga y vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a hacer un corte para que los que estén en casa, si desean acompañarnos también, vamos a volver a reiniciar solamente para participar de la cena del Señor, pero primero oramos. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias porque hay palabra fresca, Señor. Señor, al ver esta situación que se presentó en tu tierra, Señor, no me queda menos que pensar para mí mismo, Señor, y cómo está mi relación contigo, Señor. Cómo está mi corazón, Señor. Señor, ¿acaso tu gracia desciende sobre mí, sobre mi vida, sobre los míos? Porque te busco con deseo, Señor, porque creo verdaderamente en ti, porque hay fruto de arrepentimiento, porque verdaderamente me conduzco como alguien que cree que existes tú, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque constantemente nos debemos analizar nosotros mismos y ver en qué condición estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, pues cada día, Señor, necesitamos de ti. Transfórmanos cada día hasta llegar a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. Que cada día, Señor, nos parezcamos más al Señor Jesús. Bendice tu palabra y a cada persona que hoy escuchó de ella, por los méritos de Jesús. Amén y amén.